y fluye en el Espíritu. Esa es la mejor teología del Espíritu. Hay gente que estudia normatología, todo lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo y como concepto, y ni hablan en otras lenguas, ni experimentan al Espíritu fluir con dones. Entonces, ¿cuál es el punto? Las clases no es solo conocimiento, es experiencia y buscar manera que usted pueda, por eso es que en la clase adoramos y oramos. Yo al principio daba las clases sin adoración. Aquí veníamos y yo empezaba a enseñar, como una escuela. Pues después me di cuenta, eso está mal, porque no es teoría, es experiencia. En vez de estar enseñando a adorar, ¿por qué no adoramos? Y ahí es parte de la enseñanza, es que el Espíritu Santo te abre el entendimiento a través de lo que tú experimentas y tú pongas en práctica, wow, mira, lo que aprendí de Jesús me ayudó a orar mejor, a adorar mejor, a experimentar más de Dios. Y usted empieza a practicar esas cosas. Amén. Las clases son importantes por esas razones. En la clase anterior estábamos hablando sobre Filipenses 2. Y anterior a eso había repasado Colosenses 1. Hoy me voy a enfocar en 2 de Corintios 4. Y antes de Colosenses 1 habíamos empezado con el tópico de Colosenses 2. Son diferentes textos que es bueno que usted sepa porque contienen la doctrina acerca de quién es la persona de Jesús. Cada uno de esos textos, de por sí, independientes y solos, ya contienen la información. Pero en el contexto que lo estamos explicando y desglosando, pues amplificamos su significado con el contexto histórico. Eso es más ordenado. Pero si te lo memorizas de por sí, eso te ayuda. Colosenses 1, Colosenses 2, Filipenses 2, son textos claves. Porque a veces la gente dice, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? ¿O dónde la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O dónde la Biblia dice la doctrina trinitaria? Y la gente no sabe los versos. Pero aquí en la clase usted ya vio todos los versos, porque yo se los mencioné. ¿Ok? ¿Nos vamos para la casa? Hemos dicho los versos para que eso es lo mínimo que podemos hacer, es apuntar el verso, entonces ya tú sabes, bueno, yo tengo aquí las notas, hay un verso que dice, y cuando tú vas al verso, tú dices, mira, aquí está. Y el mismo verso, cuando tú leas el verso, mira lo que va a pasar. Tú te vas a ver forzado a pensar, ¿y qué fue lo que yo aprendí de esto? Y cuando estés pensando, te va a venir a la mente todo lo que aprendiste. Pero sin el verso, está bien difícil que tú empieces yo aprendí esto, yo aprendí lo otro, porque no tienes base. O sea, el texto, el verso te va a dar base y te va a inspirar y el Espíritu Santo te puede ayudar. Por eso es que le damos un verso y citas bíblicas para que tengan esa referencia. Ok, ya, no más introducción, vamos a empezar. 2 de Corintios 4:3. Vamos a empezar a trabajar aquí el tema. Esto es otro texto clave, texto madre, podemos decir. Todos estos textos son increíbles. Si usted se pone a pensar, yo los leo y me impresiono. Mira lo que dice aquí el verso 3 de 2 de Corintios 4. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta en la gente que se pierde. De por sí, esa frase ahí, la buena noticia, está hablando del Evangelio. El Evangelio es una fórmula que englosa un término que describe la predicación de quién es Jesús. Que en el Antiguo Testamento, como base, que fue la idea introductoria de ese tema, fue las noticias de Dios. Las buenas noticias de Dios era que Dios reina. Entonces, eso empezó en el Antiguo Testamento con la proclamación de la buena noticia de Dios, es que tu Dios reina. Pero ¿qué significaba eso? Cuando vino Jesús se cumplió el cumplimiento de esa buena noticia. Es la predicación de quién es Dios en la persona de Jesús. Y ahí está el misterio encerrado detrás de todo eso. Nadie sabía que lo que Dios había dicho, que era la buena noticia de que Dios reinaba, era que Dios mismo se iba a encarnar en su Hijo amado Jesús, en la humanidad, para establecer su reino en la tierra. No sabíamos que ese reino iba a tener esa naturaleza paradójica, irónica, contradictoria, de que el Señor de gloria iba a ser crucificado en una cruz y que el reino iba a establecerse misteriosamente a través de la función del Espíritu Santo de una forma redentora. Eso todo es un misterio.
Y ese misterio es tan misterioso que está oculto, mucha gente no lo ve, no lo entiende. Lamentablemente ni los mismos cristianos lo ven a veces, ni lo entienden a veces y se distorsiona el mensaje de la cruz, el mensaje de Dios, y tiene su complejidad de escribir estas grandes verdades. Yo espero en Dios que usted aprecie que en esta iglesia se predica la verdad bien predicada, bien interpretada, no se distorsiona la palabra. Y el mensaje de la cruz está claro. Aquí no somos enemigos de la cruz. Entendemos el misterio de quién Dios es, la persona de Jesús, y vivimos conforme al ejemplo que Él nos dejó en la cruz. Un reto que mucha gente no quiere tomar, porque es más fácil cambiar el mensaje y acomodarlo al humanismo, al egocentrismo, a nuestros gustos, a nuestras preferencias, porque usted puede encontrar, usted quiere una verdad bien grande, usted puede encontrar versos bíblicos para justificar cualquier cosa. Entonces no se deje llevar porque dice, mira, aquí dice en la Biblia. Tú puedes justificar suicidio con versos bíblicos. Tú puedes justificar matar niños con versos bíblicos. Pero tú no puedes interpretar toda la Biblia bien interpretada y llegar a esa conclusión. Es la diferencia. El trabajo responsable, llevado a Jesús, nos lleva a mantenernos centrados en la verdad y protegernos del error. Entonces, la buena noticia en el Antiguo Testamento era de que Dios reinaba, pero no sabíamos que era el reino de Dios, no sabía cómo ese reino se iba a establecer. La predicación, dijo Pablo, es por la locura de la predicación que le complació a Dios salvar a la gente. Qué tremendo, ¿verdad? Pónganse a meditar en eso. Yo estuve meditando en ese verso un año completo. Ese fue el verso que me ayudó a mí a entender el misterio y la inspiración de la predicación. ¿Sabe qué es lo que es la predicación? Una locura, una ridiculez, una payasada. Le dio la gana a Dios de hacer el ridículo a través de una persona que proclama algo bajo inspiración, y a través de eso todo lo que Dios quiere hacer se establece en los corazones eternamente. Dios lo pudo haber hecho de mil formas diferentes. Dios podía haber traído ángeles que vinieran aquí, dieran 2 vueltas así y nos tiraran en la cabeza 2 piedras cada uno, ¡pam! Y cuando caías noqueado te levantabas, ya estaba el misterio revelado. Dios podía hacerlo como quiera, pero le complació a Dios que fuera por la locura de la predicación. Entonces, oye, como una locura, una persona proclamando bajo inspiración divina, pero a través de eso es que Dios está plantando y edificando. Y tú tienes que para el predicador, tiene que romper el egocentrismo, ir más allá de su imagen propia, tragarse su orgullo y estar dispuesto a hacer el ridículo y dejarse usar por Dios, porque a través de eso es que Dios edifica, planta, destruye y su reino se establece. ¿Están conmigo? Entonces le dio a la gana a Dios que este misterio de quién Él es se anunciara a través de proclamarse con personas separadas, bajo inspiración divina, que proclama esta verdad y se establece en los corazones de las personas. Las buenas noticias de Dios es la revelación de quién Dios es en la persona de Jesús. Y la Biblia dice, pues mira, ¿cómo van a creer la gente si no oyen? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, el proceso de Dios es que Dios capacita a personas, los separa y los envía. Cuando tú estás enviado, entonces tienes la capacidad de proclamar algo bajo inspiración divina. El misterio de las buenas noticias de Dios sale a través de la proclamación de la palabra y tú revelas quién es Jesús y eso transforma corazones, lleva a las personas a salvación. Ahí está sanidad, salvación, redención, restauración, todo se establece. Ese es el misterio. Y entonces la gente puede oír y como pueden oír, pueden clamar, pueden orar, pueden adorar. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo y no será avergonzado. Este es el misterio de Dios. Ahora, si esto está oculto, es entre la gente que se pierde. Esto es terrible porque está diciendo aquí que las buenas noticias de Dios son quién Dios es en la persona de Jesús. Mira lo que dice. El versículo 3 dije, ¿verdad? ¿Están vivos? Dice, si predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta en la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, el Mesías, quien... O sea, literalmente, quien Dios es, en toda su gloria, se revela a través de Jesús. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor. Todo el mundo diga, Jesucristo es Señor. Qué terrible está eso. Dice en el verso 6, pues Dios, quien dijo que haya luz,
en la oscuridad, hizo esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Estos versos a veces uno se los memoriza así como cliché, porque se oyen bonitos, son tremendos, como inspiradores, pero a veces perdemos lo grande que está diciendo, el peso grande, de que toda la vida eterna, todo el propósito de la creación, todos los misterios de quién Dios es, están en Jesús, porque Él es la imagen exacta de Dios, y en Él está toda la gloria de Dios. Y literalmente nosotros somos transformados para compartir esa gloria cuando entendemos esta buena noticia. Y esta buena noticia, esta proclamación es que Jesucristo es Señor. Pero Jesucristo es Señor. Yo espero que usted entienda con estas clases que literalmente lo que está diciendo detrás es que Jesucristo es Yahweh. ¿Okay? Porque Señor es una frase que se utilizaba para reemplazar el nombre divino. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? En el nombre divino, Yahweh, los discípulos encontraron un esquema, un formato que les ayudó a ordenar, estructurar la revelación de quién Dios es en la persona de Jesús. Fíjate qué interesante. Y esto lo hemos visto a través de muchos versos bíblicos y lo hemos visto a través de los evangelios, que en todo el antiguo pacto había algo bien importante que Dios había revelado y es su nombre. En ese mismo nombre, Yahweh, que luego se reemplaza con Señor, los discípulos encontraron ya una semilla que les ayudó a ordenar lo que creían acerca de Jesús. Por eso, cuando dice Jesucristo es el Señor, está atribuyéndole el nombre divino a Jesús. Eso es como decir una fórmula. Jesucristo, Jesús, el hombre, está hablando del Mesías, es Yahweh. Tres dimensiones que esa frase encierra es que Él es el Señor, quiere decir que Él es el dueño. Como decir, como cuando una persona tiene potestad o tiene derecho de propiedad. Como decir el amo. Ese en el contexto greco-romano era una frase bien poderosa, pues se conocía de las personas que tenían posesión tuya, tú eras una posesión de ella, ese es el Señor. Pero no solamente tenía esa dimensión de decir Jesús es mi Señor, es como decir mi dueño, que tiene propiedad mía, mi amo, también tenía una dimensión de decir que es el Rey, porque en el contexto del primer siglo el César se le llamaba el Señor. De hecho, ese era el conflicto de los cristianos, que no querían proclamar que el César era el Señor, porque ellos decían que Jesús, el Mesías, es el Señor. Entonces, eso no era un contexto de dueño o de amo, sino político. Yo no tengo el rey César, el rey mío es Jesús. Y fíjate que eso podemos decir un problema de palabras, de terminología. ¿Qué le cuesta a ellos? Los mismos soldados romanos y los emperadores decían, pero ¿cuál es el problema? Tú puedes tener a tu Señor en secreto. Solamente en público proclama como todos los demás que el César es el Señor. No, el César no es el Señor. Jesús, el Mesías, es el Señor. Y eso los traía un problema y porque se interpretaba como un atentado en contra del imperio, del gobierno. Como decir que tú ibas en Cuba y estés hablando mal de Fidel Castro. Te metes en problemas. Porque parte de la ley es que haya cierto respeto y reverencia a ese dictador. Pues el César era así. Entonces, era una frase política, decir así, revolucionaria, decir. Personalmente ellos decían, Jesús es mi dueño, es el Señor. Y políticamente decía, Jesús es el rey, no el César. Pero no solamente son estas dos dimensiones, la flexibilidad del término, los cristianos la celebraban porque la profundidad de lo que ellos querían decir escrituralmente es que Señor es Adonai, que es el nombre que reemplazaban por el nombre divino. Decir Jesucristo es el Señor no era solo decir Él es mi dueño y Él es rey, es decir Jesús es Yahweh. Porque Yahweh, ese nombre divino, ya encerraba de por sí el deseo de Dios de darse a conocer relacionalmente. Y
Curiosamente, atribuirle a Jesús Yahweh de forma prominente les ayudaba a ellos a pensar en quién Dios es, de una forma más clara y más específica. Es como decir, Dios dijo que su nombre era Yahweh porque siempre quiso darse a conocer relacionalmente. Y dentro de su identidad divina, el que le revela relacionalmente es el Hijo amado que se hizo carne. Por eso Jesús, el Mesías, es Yahweh. Pertenece a esa identidad divina y Él es el que revela la relación que siempre ha existido dentro de Dios. Les ayudó a pensar de quién Dios es a través de la persona Jesús, más claramente el hecho de que ya Dios se había dado a conocer por el nombre Yahweh. Porque curiosamente el nombre Yahweh significa yo soy quien yo soy. O sea, ya el mismo nombre te está invitando a que trates de conocerme, de que te adentres al misterio de quién yo soy. El nombre ya era una invitación de por sí a adorar. Yo soy quien yo soy. La mayoría de las personas están de acuerdo en la interpretación de que el énfasis es más del misterio de la naturaleza divina. Como decir, yo soy quien yo soy, es una forma de inferir. Tú no me puedes comparar o yo no puedo ser igualado a nadie ni a nada. O sea, no, es como, yo soy quien yo soy. O sea, yo estoy en mí mismo y en mí mismo yo soy el que tengo que revelar para que tú conozcas. Pero yo quiero que me conozcas, por eso te doy mi nombre. Esto no es tan complejo como la gente piensa. A veces nosotros lo tratamos de hacer complejo y por eso nos confundimos. Es como decir una forma bien íntima de tú identificarte quién eres. Si usted quiere conocer a alguien y usted quiere entrar en una relación, una de las cosas más básicas que establece un fundamento de que están en serio es que tú digas cuál es tu nombre. Y si es posible, el nombre completo. ¿Right? ¿Eso no es? Entonces es bien personalizado cuando las personas te conocen y se atreven a declarar tu identidad por tu nombre. Y eso es lo que Dios esa es la dinámica de Dios cuando revela su nombre. Pero ya de su nombre revela que Él está en una categoría, en una clase que Él solo puede llenar por sí mismo. Yo soy quien yo soy. Una de las versiones, yo soy quien yo seré. Y por eso es que el que era, el que es y el que ha de venir es una de esas versiones del nombre divino. ¿Están conmigo? Es bien bonito cuando alguien te conoce por tu nombre. Yo trato de hablar así para que se entienda, porque es que no sé si la gente está captando lo que estoy tratando de decir. Cuando yo juego baloncesto, la gente me llama y me dice, Rub. Entonces, cuando yo no le hago caso, me dice, Ruben. Entonces ahí ya como que, el nombre como que, y yo digo, wow, esta persona se cree que me conoce, que me llama por mi nombre. Y uno siente como una conexión ya diferente. Mi hermana tenía una nena y cuando ella estaba triste lloraba y gritaba, ¡Mami! ¡Mami! Y la mamá la ignoraba como un perro. Entonces cuando no le hacía caso, le decía, ¡Mamá! ¡Mamá! Porque mamá es más fuerte que mami. Pero entonces no funcionaba mami y no funcionaba mamá. Entonces le llamaba, ¡Johanna! ¡Johanna! El nombre de ella. No funciona. ¡Johanna Torres! ¡Johanna Torres! O sea, mientras más el nombre sea específico, más invoca la relación. Y te toca más directamente. Dios es divino, soberano, y te dio algo bien preciado. Te dio su nombre. Pero ya el nombre de por sí te está invitando a pensar de que Dios es más complejo de lo que tú pensabas. Porque el nombre de Él es yo soy quien yo soy. Y lo que está diciendo es yo soy el que me voy a revelar. Porque yo quiero revelarme. Tú no puedes manipularme porque esa es la forma en que los nombres divinos se utilizaban en aquel tiempo cuando el nombre fue dado a Moisés. Era para manipular a ese Dios, para invocar a ese Dios. En inglés le llaman chanting, como decir encantamiento, como crear un encantamiento. El nombre tenía como algún poder secreto y con ese nombre entonces podían mover a ese Dios específico. Pues el nombre de Dios dice, ok, tú quieres hacer chante, mira, yo soy quien yo soy. Eso es como, tú no puedes aquí manipular, yo soy el que me revelo. ¿Por qué? Porque quiero que tú me conozcas.
Entonces, al ellos ver ese fundamento antiguo testamentario y todos estos versos donde Dios una y otra vez relacionalmente le dio un nombre de pacto a su pueblo, que es Yahweh, y decía Yahweh proveerá, o Yahweh el sanador, o Yahweh la bandera, Yahweh el estandarte, Yahweh, una y otra vez decía, ok, es eso que Dios siempre había dado en su nombre, que ahora nosotros podemos ver que Jesús el Mesías, el que se hizo hombre, es el Señor, es Yahweh. O resume todo lo que Dios siempre había querido revelar acerca de quién Él era. Y ese peso que la Biblia puede ayudar a entender quién es Dios en la persona de Jesús, se ve cuando ellos empiezan a unir estas escrituras antiguo-testamentarias a Jesús por el nombre Adonai, que significa Señor. ¿Estamos ahí? El Jesús, es como decir, Jesús no es otro, es exclusivo. En su forma más profunda, natural, clara, pertenece completamente a la identidad de Dios. Imagínate decirle Jesús es Yahweh, es decir, completamente no es otro. No es añadido ni es una extensión, Él es Yahweh. Literalmente, quien yo soy, el que soy, se ve resumido completamente cuando Dios envió a su Hijo Eterno a revelar quién Él era. Y esto es bien profundo, porque esta flexibilidad de atribuirle a Jesús el nombre Yahweh, coge todos estos antiguos testamentarios nombres y los resume en la obra redentora de Jesús. Y ahorita vamos a ver cómo eso funciona en la Biblia. Ahora, para aclarar algunas cositas. Yo he dicho eso en otras ocasiones, pero lo voy a repetir, que se fastidie. Yahweh se traducía como Señor, Adonai. Y era una forma de preservar la tradición judaica de que el nombre divino no se mencione o no se hable. Ni siquiera se atrevían a escribirlo. El nombre, las consonantes son Y, H, W, H. Entonces, sustituían Yahweh por Adonai. Entonces, en verdad el nombre es Yah, ¿verdad? Yah, si son las consonantes. Nadie sabe cómo es la pronunciación completa. La mayoría de la gente dice Yahweh. Creen que es la más cercana, la más posible. ¿Okay? Porque en hebreo no hay vocales, solo son consonantes cuando se escribe. Entonces, como nadie pronunciaba el nombre, pues se perdió la pronunciación, nadie sabía cómo el nombre se supone que se declaraba. La misma tradición de preservar. ¿Se está haciendo sentido lo que estoy hablando? Como nadie estaba pronunciando el nombre y se sustituía por Adonai, ya después nadie sabía cómo se decía el nombre divino. Entonces era un secreto que se guardaba solamente para el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entrenaba al que iba a ser su seguidor después del morir y les enseñaba la pronunciación. Solamente ellos sabían la pronunciación correcta. Pero ellos no la decían más que una vez cuando entraban al lugar santísimo a hacer el sacrificio. Una vez al año pronunciaban el nombre en el lugar santísimo y se preservaba el nombre divino. Pero cuando lo escribían, la tradición era, no escribas el nombre, pon Adonai, pon el Señor. Pero ¿cómo la gente iba a saber que Adonai es un sustituto de Yahweh? Dejaban las consonantes y las unían con Adonai. Pues imagínate, cuando tú estás traduciendo la Biblia, los traductores eventualmente, cuando vieron Yahweh sin vocales, solo consonantes, usaron las vocales de Adonai y las mezclaron con las consonantes de Yahweh y salió el nombre Jehová. Entonces Jehová, en otras palabras, es un disparate. Para decirlo así, pues claro, es un disparate, pues es un nombre híbrido. Es una confusión de la traducción. La primera versión fue Yahová. Yahová. Esa fue la primera versión. Después la I se cambió por la J y entonces salió Jehová. Y la W la cambiaron por la V. Eventualmente siguió evolucionando las traducciones y salió esa versión de ese nombre híbrido. Pero si usted ve las traducciones más modernas o las que están tratando de ser fieles al original, ya no hacen ese error. Ponen o el nombre divino o ponen Señor. Cuando ponen Señor, están tratando de seguir la traducción de no ser irreverente al nombre divino. ¿Están aprendiendo algo? El Señor también, para que usted vea la mentalidad detrás de los judíos, y casi todo lo que los judíos hacían eran con esta mentalidad. Ellos trataban de ayudar a Dios. Pues Dios daba un mandamiento y ellos decían, ¿cómo nosotros podemos ayudar a Dios a que nosotros podamos cumplir el mandamiento o no fallar al mandamiento? Pues hay un mandamiento que decía, no tomes el nombre del Señor en vano. Entonces decía, diantre, ¿cómo nosotros podemos protegernos? Mira, de una vez, no uses el nombre y ya está. Y lo hacían una regla. Eso no era un mandamiento bíblico,
pero ellos le añadían un mandamiento al mandamiento para tratar de ayudar a que el mandamiento funcione. ¿Me entienden? Y a veces era bien creativo y funcionaba hasta cierto punto, pero perdían, a veces añadían tanto carga que después la gente salía más confundida y perdían la esencia de lo que Dios quería transmitir. Lo que Dios quería también era reverencia por su nombre. No que después eventualmente nadie conociera el nombre para que así no pecaran en contra del nombre. Esa no era la idea. ¿Ok? Entonces, tanto el Padre, para que no se confunda, el Hijo como el Espíritu Santo, nosotros sabemos que pertenecen a la identidad divina. Dios, como es una relación de amor, una unidad perfecta en diversidad, vemos que se revela a través de este nombre específico. La deidad, que no es otra cosa decir la divinidad o Dios mismo, es un nombre, es como decir Dios, la deidad, en su diversidad comparte el nombre Yahweh. Podemos decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el nombre Yahweh. ¿Ok? Pero el énfasis que los cristianos encontraron es que ese nombre, si se lo atribuye a Jesús, él define específicamente que dentro de esa deidad, el que siempre revela la relación de Dios es el Hijo. No es que el Padre no es Yahweh. El Padre siempre se asocia con Elohim, que es Dios, Jesús siempre con Yahweh, y el Espíritu Santo es intercambiable, el Espíritu del Señor, de Yahweh, o el Espíritu de Dios. ¿Ok? Pero la forma de pensar de ellos es decir, el Hijo es el que siempre ha tenido esta relación de amor con el Padre a través del Espíritu Santo. Y el Hijo es el que siempre revela quién es el Padre. Cuando se hizo carne, nosotros podemos ver al Hijo eterno revelando la relación de amor. Por eso Jesús, el Mesías, es Yahweh. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos comparten el nombre divino. ¿Están conmigo hasta ahí? Para que se entienda. Por eso es que en verdad, fíjate qué gracioso esto. Tú sabes que la Biblia dice bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay un montón de gente que a mí me textean por lo menos una vez al año 2 o 3 personas preguntándome si el nombre del Padre es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo o si es Jesús. Y en verdad, y la gente se mata con eso, y en verdad, eso no es lo que el verso está diciendo. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Yahweh. El nombre del Hijo es Jesús, pero el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, el nombre que comparten en su divinidad es Yahweh. Yo soy quien yo soy. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, literalmente, lo que está transmitiendo el verso es que tú bautices en la revelación de quién Dios es, como ha sido revelado a través de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Igual que cuando decimos Jesucristo es Yahweh, es lo mismo. Es decir, que Jesucristo pertenece a la identidad divina y tiene la revelación de quién Dios es a través de la persona de Jesús. El poder no es decir el nombre. El poder no es una fórmula mágica. El poder no es tener la pronunciación correcta. El poder es saber lo que Dios hizo en su Hijo amado. Y entonces cuando tú dices el nombre de Jesús, estás invocando el nombre de Yahweh. Dios no se avergüenza que en el nombre de su Hijo Jesús, el hombre, ahora heredó la naturaleza divina humanamente, que era de él por su naturaleza eterna como Hijo, Yahweh. Jesucristo es el Señor. Entonces, y eso es lo que hace el verso que nosotros habíamos estudiado más profundo. Porque a veces la gente no, dice que recibió un nombre que es sobre todo nombre. Entonces tú dices, ok, ¿qué nombre recibió? La gente cree que es el nombre de Jesús. Él ya tenía el nombre de Jesús. Entonces, lo que está hablando es que al hacerse hombre, en la humanidad heredó como hombre lo que ya era de él eternamente como hijo. Para que en el nombre de Jesús, naturaleza divina y humana, ahora todo el mundo vea a Dios a través de este hombre Jesús. Qué terrible está eso, ¿verdad? Por eso yo le dije eso, gloria sobre gloria. Lo que Dios hizo fue bien tremendo. Que aunque no dejó de ser Dios en ningún momento, porque eso es lo que Filipenses 2, ¿se acuerdan de esa clase? Hisnestai, Uperchain, Morfe, Kenau. Entonces, no dejó de ser Dios, pero en su naturaleza humana transitoriamente tenía que humanamente heredar lo que ya era de él por derecho divino. Para que en el nombre de Jesús, terrible,
para que este Dios que se hizo hombre ahora humanamente pueda recibir toda la gloria que ya era de él. ¿Y para qué? Para que entonces todos nosotros que somos hombres en esa humanidad recibamos toda esa gloria. ¡Aleluya! Esa es la revelación cuando tú dices en el nombre de Jesús. No es mágicamente el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. No, yo sé quién es Jesús y lo que Dios hizo en ese nombre, en esa persona, y me delegó a mí ahora por su espíritu conocer el misterio. Y lo proclamo, y cuando lo proclamo, Dios hace maravillas. Los demonios huyen en el nombre de Jesús, no porque el nombre de Jesús sea mágico. Cuando yo estudiaba en la academia, no Santa Teresita, ya se me olvidó el nombre, era católica, había monjas. Y yo iba a esa escuela y había un nene que se llamaba Jesús. Entonces, mira Jesús, Jesús. Y yo, uy, ese nene tiene el nombre de Dios. Y yo chiquito decía, uy, que no me atrevo a decir el nombre de él porque es el nombre divino. Pero después yo decía, no, pero no hace sentido. Porque todo el mundo dice el nombre de Jesús. Y ese es él, se le pusieron Jesús. Pero Jesús no es ese nombre. El nombre no tiene un poder de por sí mismo. Por eso dijeron, bueno, nosotros conocemos a Pablo. Porque muchos estaban en el nombre de Jesús. Pero no pasaba nada, porque no es el nombre. Es la revelación, es si se te ha revelado a ti el misterio. Y entonces cuando tú dices en el nombre de Jesús, hay poder detrás de tu declaración, porque es una experiencia. ¿Entiendes la diferencia? Por eso es que los demonios huyen, tiemblan y se sujetan en ese nombre. Porque ven que el que está usando el nombre tiene la revelación de quién Dios es. Y el diablo no respeta más nada más que a Dios. Y cuando alguien conoce a Dios, se tiene que sujetar. No le queda de otra. ¿Ok? Jesús es el Mesías, es el gran yo soy, quien yo soy, revelándose personalmente, íntimamente, relacionalmente, porque es lo que siempre había hecho en la eternidad el Hijo. El nombre divino identifica a Dios en todas sus expresiones particulares y peculiares. Y por eso esta flexibilidad le ayuda a los creyentes neotestamentarios a interpretar quién Dios es en la persona de Jesús a través de ese nombre. Por ejemplo, usted puede ver la unidad en diversidad en el hecho de que la gloria de Dios es la gloria del Señor, la gloria de Yahweh. El trono de Dios es el trono del Señor, que es el trono de Yahweh. Entonces tú tienes aquí la revelación de la gloria de Yahweh en el tabernáculo, sin embargo la visión del trono de Dios en los lugares celestiales, y sigue siendo el trono del mismo Señor, del mismo Yahweh. Pero era un misterio. Entonces, ¿y qué es esto que yo veo aquí? Porque la gloria significa todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene. ¿Cómo Él puede revelar todo lo que Él es y Él tiene aquí en este tabernáculo y aún así estar en un trono a la misma vez? Es el mismo Yahweh. Yo soy quien yo soy. Es que es el gran yo soy y Él es quien Él es. Eso no, ahí no hay otra. ¿Me entiendes? El nombre es una forma de decir, cuando tú te acercas a Él reverentemente, tú no puedes tratar de definirlo porque Él es indescriptible y no puedes tratar de manipularlo ni interpretarlo porque Él es el que se revela. Pero lo que tú tienes que saber es que dentro de esta diversidad hay una unidad, es el mismo Yahweh. Yo soy quien yo soy. ¿Lo cogieron o no? Porque es que se ve misterioso. La gloria de aquí está Yahweh, pero está en el trono. Yo soy quien yo soy, es que es Yahweh. Pero es el mismo Yahweh que revela esta diversidad permaneciendo en unidad. Entonces el Espíritu de Dios es el Espíritu del Señor. Es el Espíritu que viene sobre los profetas. El Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. Es el mismo Espíritu del Señor, no es otro Espíritu. Este espíritu puede moverse sobre la faz de las aguas. Este espíritu puede moverse sobre toda la tierra. Este espíritu puede venir sobre los profetas. Y es el mismo espíritu del Señor. El mismo espíritu del yo soy quien yo soy. Pueden ver que hay diversidad de expresiones de la naturaleza divina, pero todos pertenecen a la misma identidad. Y este nombre les facilitaba a ellos entender el gran misterio de quién Dios es. Pero siempre permanecía un gran secreto. Hasta que vimos que Jesús, el Mesías, es Yahweh. Y ahora se ve más claro la unidad en diversidad. Es que Dios es relacional, es que Dios es personal, es que Dios siempre ha querido que nosotros disfrutáramos de esta relación que Él tiene dentro del mismo. Y el Hijo Eterno, que es el que revela esa revelación, tenía que hacerse carne para que nosotros entendiéramos cómo Él nos ama, cómo quiere que seamos parte de esa unidad.
Entonces, el Espíritu de Dios, ¿qué podemos decir? La palabra de Dios es la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a mí diciendo. La palabra de Dios, que es por la cual Dios creó el mundo. La palabra de Dios que sustenta todas las cosas, ordena y gobierna la creación. Eso tienes la gloria del Señor, la gloria de Yahweh. Tienes el trono de Dios, es el trono de Yahweh. Tienes la palabra de Dios, es la palabra de Yahweh. Tienes el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Yahweh. Hay otra peor, tienes el ángel del Señor, que es el ángel de Yahweh, el mensajero de Yahweh, que dice que el nombre de Dios está en él. Ese es más terrible todavía. Porque este es un mensajero que tiene el nombre divino. Eso pertenece a la identidad de Dios mismo. Es que si este mensajero es Yahweh mismo, tiene su nombre en él. Tiene la revelación de yo soy quien yo soy. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo podemos conocer o resumir que Dios a través de... Es para que usted vea que la gente dice, eso de Trinidad, eso es algo que se inventaron. Eso es lo que la gente piensa. Oh, eso de que Jesús, el Padre, son tres en uno, eso no hace sentido. Eso está por toda la Biblia. Eso está encerrado en todas las Escrituras. Y de hecho, sin Jesús se queda como un gran misterio, confuso. Pero en Jesús se clarifica, se amplifica, se entiende, el misterio se resuelve. Porque literalmente tú puedes resumir la diversidad de Dios en su espíritu, en su palabra, en su gloria, en su trono y encerrarlas ahora en la revelación de su Hijo eterno que vino en la humanidad para mostrar quién Dios es. Y por eso nos podemos decir, nos podemos atrever a decir, si tenemos el fundamento bien, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no estamos mintiendo. Porque todos comparten el nombre divino Yahweh. Ahora, sin Jesús, eso no se podía entender, eso no se podía conocer, eso no se podía resumir. Qué terrible, ¿verdad? Lo importante del nombre no es la pronunciación, o no es confesarlo, o no es la diferencia de su nombre a contraste de otros nombres, sino es la revelación de quién Dios es. Esa es la identidad divina y exclusiva, lo que Dios quería dar a conocer. Por eso Jesús dijo, les he dado a conocer tu nombre. El yo soy quien yo soy, ese misterio que siempre había estado encerrado y siempre se había tratado de revelar por él, yo por fin se los dejé saber. ¿Por qué? Porque ahora me conocen a mí, a quien tú has enviado. Al Padre, que está en la vida eterna, que te conozcan a ti el Padre y a Jesús, a quien has enviado. Para tratar de explicar, vamos a tratar de brincar todo esto de forma más clara. Es como decir, ¿te recuerdas la nube del Señor? Ese era el Hijo tratando de mostrar la naturaleza divina que existía en la relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso era lo que era. No se entendía, pero ahora lo sabemos, porque el Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Lo están cogiendo o no? ¿Se recuerdan el ángel que estaba en la zarza y le dijo, quita el calzado de tus pies? Yo soy quien yo soy. Ese era el Hijo eterno, viniendo en una teofanía, en una forma humana, para tratar de relacionarse con su pueblo, para que le conocieran. Pero no lo entendieron, no lo discernieron, ni siquiera se quisieron acercar a la montaña. Eso tuvo que hacerse carne. Para que ahora, como Moisés recibió la revelación, que el nombre fue proclamado, ahora nosotros en Jesús veamos la gloria de Dios y seamos transformados. No solo oyendo la proclamación, pero recibiendo la experiencia. Dice ahí que nosotros vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesús el Mesías. Eso es como decir, vemos a Jesús por el Espíritu Santo y la revelación de quién Dios es nos transporta esa experiencia que Moisés tuvo cuando el nombre fue proclamado delante de él. Y escondió su rostro y adoró. Todas las experiencias de quién era Yahweh en el Antiguo Testamento encerraban al Hijo Eterno, que quería revelar la relación de amor que existía entre el Padre y el Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el término de persona? Eso es lo que la gente se confunde. Pero es que nosotros no conocemos otro término. ¿Me entienden lo que decir? Tenemos que usar lenguaje.
Y si podemos decir algo cierto acerca de Dios, si se reveló completamente en el Hijo y el Hijo se hizo un hombre y los hombres somos personas, pues no estamos muy lejos de la verdad al decir que el Hijo es una persona, pues el Padre también es personal. Como mínimo podemos decir eso. Entonces, no tenemos que necesariamente siempre interpretar el Antiguo Testamento, la gente le llama términos antropomórficos. Esos son los términos teológicos. Dice, no, la Biblia dice que Dios tiene manos, pero eso es tratando de atribuirle cosas humanas a algo que no, porque no tenemos otros términos. Bueno, si creemos que el Hijo realmente revela quién es el Padre, pues quiere decir que el Padre no está muy lejos de lo que son las personas. También es personal. ¿Entiendes? Eso es un reto bien difícil porque la Biblia dice que Dios es celoso. Ese es un término antropomórfico. Dios no puede tener celos. Bueno, si nosotros somos personas y sabemos lo que es celar y fuimos a imagen y semejanza, entonces Dios está revelando que esa parte personal de nosotros se le puede atribuir a la identidad divina. Él también nos cela. Obviamente no como los hombres celan, que lo que produce es ira, enojo y destrucción. Pero como Él nos ama, celosamente nos ama. La ira de Dios, sí, hay una ira genuina. Dios es personal, por eso es que el hablar de personas es importante porque nos enseña a relacionarnos con Dios a nuestro término, a nuestro lenguaje, la manera que nosotros podamos entender. Si Dios no quisiera que lo personalizáramos, nunca se hubiera puesto una persona en Jesús. Los estoy confundiendo. O sea, estoy tratando de decir que esta fórmula de Dios siendo tres personas no está tan lejos de la verdad. A veces la gente quiere ser más santa que... Si los padres de la iglesia, que tenían el mismo Espíritu Santo que nosotros, tuvieron unos retos y el Espíritu Santo los dirigió y llegaron a esta conclusión, no pueden estar tan errados. Porque si no el cristianismo se hubiera perdido. Dios los tuvo que haber protegido. La arrogancia de nosotros, que creemos que ahora nosotros vamos a saber algo mejor que lo que nuestros padres nos delegaron. Vamos a entender mejor a Dios que los que nos dieron la Biblia. Vamos a llegar más cerca del Padre que los que caminaron con el Verbo hecho carne. Por favor, seamos humildes. Y quizás lo que tenemos que es transformar la mente y entender, Dios preserva su verdad de generación en generación. Y estos términos que nos han dado como herramientas, si los podemos definir bíblicamente, son instrumentos correctos para hablar cosas ciertas acerca de Dios. Porque si no, Dios se vuelve algo muy místico. Cuando lo haces impersonal, se vuelve más algo mecánico. Igual que si usted tiene un Siris. Siris es que se dice. El teléfono que te habla. Siris, right? Tú sabes que eso te habla. Es más, déjame hablarle. Y hasta te contesta. Pero tú lo ves como algo mecánico. Tú no lo coges muy en serio. ¿Verdad? O sea, tu reacción, yo espero que no lo tomes muy en serio. Sabrá Dios si hay uno. Hasta debajo de la Biblia. Vamos a ver si es verdad. Siri, háblame. Siri. No me quiere hablar. Something's... Siri. How may I assist you? ¿Cómo quiere que te asista? Eso me habla. Pero yo no lo tomo muy en serio porque lo veo como funcional. Mira, ella me está interpretando todo lo que... Yo no me abro a Siri. Yo no creo que a Siri le importa lo que yo digo. Porque yo lo veo, Siri es solamente una función de algo mecánico que tiene unas reacciones a mi acción. Y así muchas veces vemos a Dios si lo hacemos impersonal. Tú haces esto y Él hace esto. Yo digo esto y Él hace lo otro. Y Él está allá místico, eso no tiene que ver nada conmigo. Entonces ahí tú no puedes abrir el corazón, no puedes adorar. Y no puedes experimentar y no puedes experimentar lo que es su abrazo. Que es aún más real que el abrazo humano. Cuando lo ves personalmente. ¿Ven el poder detrás de estas cosas? En la Biblia, Yahweh entonces se vuelve un término, este nombre divino se vuelve un esquema, un formato que les ayudó a ordenar la revelación de qué tenían acerca de Jesús. Y entonces vemos muchos ejemplos de esto, ya es tarde, ya nos tenemos que ir, yo no puedo dar todo esto, pero
Déjame dar lo que sea algo. Por ejemplo, el día del Señor. La Biblia habla de un día del terrible, es el día del Señor. Eso es en el Antiguo Testamento. El día de Yahweh. El Señor es el día de Yahweh. El día del yo soy quien yo soy. ¿Usted no cree que eso soy terrible? El gran y terrible día, dice la Biblia, del yo soy quien yo soy. Uy, eso está terrible. Tú sabes que todo el mundo dice, cuando yo la digo, cuando yo la monto, imagínate ese gran día terrible. El día de él, del yo soy quien yo soy. Ahí él va a decir quién él es. Ese día se vuelve en el Nuevo Testamento en el día de Jesús. ¿Sabes cuál es el día grande y terrible de yo soy quien yo soy? Es el día de Jesús, porque Jesús es el que revela el gran yo soy. Entonces todo el dominio, toda la autoridad, toda la gloria, toda la majestad, toda la totalidad de quien Dios es, que siempre se había prometido que en un día se va a ver en Jesús. Toda la revelación de Dios va a estar en Jesús, porque Jesús, el Mesías, es Yahweh. Las escrituras, si las quieren ver, Isaías 2:10 y Zacarías 14:5 están resumidas en 2 Tesalonicenses 1:5 al 10. Eso es un ejemplo. 2 Tesalonicenses 1:5 al 10 dice que un día terrible va a aparecer Jesús con todos sus santos a establecer el reino de Dios, y está citando Isaías 2:10, 19:21 y Zacarías 14:5, que son días que hablan del día terrible del Señor. La gran confesión que todos tenemos que hacer ante Dios, su trono, donde tenemos que nosotros alinearnos a la soberanía de Dios, al perfecto juicio de Dios, a la exclusiva adoración y reverencia a Dios. Eso se vuelve ahora un día de confesión a Jesús. Eso está bien tremendo. ¿De qué se trata confesar la salvación? Toda la Biblia encierra este gran misterio. Se trata de recibir y de practicar la revelación de quién Dios es, la persona de Jesús. Y confesar eso, confesar a Jesús, confesar quién es Dios de la persona de Jesús, confesar ante Dios y ante Jesús, se vuelve el misterio que Dios había encerrado en toda la Escritura, que tenía que ser consumado. Sin eso, pues se queda como un misterio. Mira lo que dice Joel 2:28. Dice la Biblia: entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre, antes que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Lo vieron ahí? Entonces, eso es un gran misterio. Eso es un gran misterio. Que Dios va a consumar todas las cosas. El profeta Joel habla de la consumación de los tiempos, donde Dios literalmente va a revelar su gloria, va a establecer su juicio. ¿Y qué pasa? Va a haber un secreto, que los que invoquen el nombre de Yahweh serán salvos. Pero ¿qué rayos es eso de invocar el nombre de? Nosotros no sabíamos, nadie sabe. Es un misterio. Pero ahora ese verso, ese contexto, ese trasfondo, ese misterio, mira lo que dice el Nuevo Testamento en Romanos 10:13. Dice la Biblia: y este es el mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado o avergonzado. Dice, no hay diferencia entre judíos y gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, al mismo Yahweh, quien da con generosidad a todos los que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Lo ven ahí? Está citando Joel capítulo 2. Nosotros no sabíamos cómo era que en el día terrible del Señor, en nombre de Yahweh, Dios iba a consumar todas las cosas, iba a establecer su juicio, iba a revelar su salvación y de alguna manera u otra todas las personas iban a poder recibir lo que Dios tiene en su justicia, en su gloria, en su trono, si tan solo confiesan el nombre de Yahweh. Pero ahora sabemos que es porque Dios, al enviar a su Hijo, consumó todas las cosas en su persona. Y los que tienen el misterio de quién es el Hijo eterno y conocen cómo Dios consumó todas las cosas en su humanidad, ahora cuando invocan el nombre de Jesús, el misterio de quién Dios es se les revela. Y por eso es que reciben salvación. Y por eso es que no son avergonzados. Y por eso es que Dios derrama su espíritu sobre ellos. Por eso es, si usted quiere verlo claramente, específicamente, dramáticamente, poderosamente, sobrenaturalmente, quiere que siga dando adjetivos. Usted lo quiere ver en forma bien grande como es. Cada vez que usted viene a confesar el nombre de Jesús es un día de juicio. Porque ya Dios reveló su gloria en su Hijo. Y ya su Hijo está sentado en lugares celestiales. Y ya Dios envió su Espíritu a glorificar a ese Hijo eterno. Ahora lo que tenemos que es proclamar para que hayan días de juicio en los corazones de la persona. Y crean en su corazón y confiesan con su boca. En ese día tú y yo nos transportamos al juicio eterno. Y la declaración futura de que somos justos es proclamada en el presente por el Espíritu Santo. Y no tenemos que esperar a ese día de juicio para celebrar las glorias de la herencia del mundo venidero. En ese momento el Espíritu nos empieza a aplicar la sangre de Jesús, el pacto de Jesús, la gloria de Jesús, la herencia de Jesús y el juicio está hecho. Dios me proclama justo, porque ahí dice que el que invoca el nombre del Señor es justo, es santo, es salvado. Qué día glorioso, el día que tú confieses a Jesús. Por eso es que yo lo confieso todos los días. Amén. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Lo están entendiendo, no? Si los judíos están esperando al gran terrible día del Señor donde el Dios se sentará en su juicio y entonces cada cual tiene que dar cuenta por sí mismo y Dios declara quién es justo y quién no. Es un día, y eso está bien terrible. ¿A usted no le da miedo yo pensar en eso nada más? Yo, perdóname, Señor. Ese día terrible. Pero en la revelación neotestamentaria, ese día ya vino en Jesús. Y nosotros nos dan la oportunidad de, antes de presentarnos ante ese día, venir ese día en el presente y recibir su justicia y su salvación. Por eso es que no te debe sorprender, no es una sorpresa la proclamación que será hecha sobre ti. Está siendo hecha todos los días de que perteneces al Mesías, de que estás en su reino y no eres avergonzado y tienes su espíritu. ¿Lo están cogiendo o no? Pero ¿cuál es el misterio de confesar y creer? Es la revelación de quién Dios es en la persona de su Hijo. De alguna manera u otra, el que recibe ese misterio no es avergonzado. Y el que entra en esa relación empieza a heredar las cosas eternas. Y es imposible verle, contemplarle y recibir esa gloria y no ser transformado en esa imagen. Ese es el misterio del Evangelio. Sí, no sé, ¿estoy haciendo sentido o no? ¿De qué se trata confesar para salvación? Se trata de conocer el misterio de quién Dios es en la persona de Jesús. 1 Corintios 1:2 dice aquí, bueno, ese es un verso, dice donde todo dice, este va dirigido a la iglesia de Dios en Corintios, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías, Señor de ellos y Señor nuestro. ¿Lo ven ahí? Estamos ya en el pacto, estamos ya en la salvación, estamos ya en su pueblo, estamos ya, por así decirlo, en la tierra prometida, estamos ya en la tierra de las promesas, estamos ya en la herencia. ¿Por qué? Porque invocamos el nombre del Señor. Y fuimos llamados a eso, a ser santos. Qué cosa tan terrible.
Dile al que está a tu lado, tú eres un santo. Así me dicen en la cancha de baloncesto. Me dicen, he's a saint. Y yo, wow. Y así me ven los pecadores. Dicen que yo soy un santo. Dijeron, él no miente. Dice, he's a saint. Él no miente, él no se molesta, él no se aira. Soy un santo. ¿Por qué? Porque invoco el nombre del Señor. Ellos se creen que es por mi conducta. No, mi conducta revela lo que yo confieso. Porque el Espíritu Santo me ayuda. Pero ¿de dónde vino el poder? No de mi santidad, del que me santifica. Porque invoco su nombre todos los días. El día que no lo invoque, no hay poder. Y como no lo estoy invocando, después no me pueden decir que soy santo. Sí, el cristianismo moderno cree que es que simplemente por atributo de que Dios le dio la gana de ponerte ese título, tú no te lo puedes quitar. El cristianismo moderno es, no, por el Espíritu Santo tú haces morir las obras de la carne porque sigues confesando el nombre del Señor. Dice, todo el que no invoca el nombre del Señor será salvo. La traducción correcta es, será salvo y está siendo salvado. Yo tengo que aplicar todos los días el señorío de Cristo. Él todos los días es mi dueño, Él todos los días es mi rey y todos los días me revela más de quién Él es, el gran yo soy. Y entonces estoy en el pacto, estoy en las promesas, estoy bajo la sangre, estoy cubierto. Soy el pueblo de Dios y entonces me proclaman santo. ¿Hace sentido o no? Yo pienso que a mí me hace sentido. Otro ejemplo ya y terminamos. La mente incomprensible de Dios. Isaías 40:13. Dice aquí la Biblia. ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? Tremenda pregunta. ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de justicia? Esta es la gran pregunta. La mente incomprensible de Dios, los secretos de Él. Aquí lo que está ilustrando es la barrera tan grande que existe entre Dios y nosotros en nuestra limitación. Entonces, literalmente, esto es bien profundo porque esto es como lo que Dios le dijo a Job, cállate la boca. ¿Dónde estabas tú cuando creé el universo? ¿Dónde estabas? Es como una... O sea, pero mira lo que pasa en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Se supone que lo incomprensible ya no es tan difícil de comprender, porque por su Espíritu Él nos da la mente del Mesías. Mira lo que dice 1 Corintios 2:15. Como una vez un nene chiquito le dijo a la hermana, mija, no seas bruta. Pues estaban jugando Connect Four y ella siempre perdía. Y el hermanito le dijo a la hermana, mira, no seas bruta. Entonces la hermana le dijo, mira, yo no soy bruta porque yo tengo la mente de Cristo. Y el nene chiquito le dijo, pues si tienes la mente de Cristo, úsala. Pero así pasa, muchos tienen la mente de Cristo, pero no la usan. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. No, tú puedes tener la mente de Cristo, pero seguir operando en tu propia mente. Deja que el Espíritu Santo te revele. Cuando tú hablas en otras lenguas, tú te desconectas de tu mente y te empiezas a unir a la mente de Cristo. Y entonces la sabiduría de Dios, los secretos de Dios, lo incomprensible de Dios empieza a iluminar tu pensamiento. Eso es usar la mente de Cristo. Mira lo que dice el capítulo 2, verso 15, dice. Dice, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Ahí está citando el verso. ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. La mente del Señor, de Yahweh, es la mente de Cristo. Y nosotros por el Espíritu Santo tenemos esa mente. Qué terrible eso. Entonces, cuando tú así...
Si usted lo quiere tomar el verso como literal, es peligroso, pero hay que hacerlo a veces. Dice ahí, tú sabes que tú no puedes juzgar a Dios porque ¿quién puede decir que tiene conocimiento para juzgarle a Él? O puede enseñarle a Él. La mente de Dios. Pues así, cuando tú tienes la mente de Dios, nadie te puede juzgar a ti tampoco. Terrible eso, ¿no? La sabiduría que tú tienes no se puede refutar. Los pensamientos tuyos son argumentos que nadie puede contradecir. La manera en que tú vives con esa mente por el Espíritu, la gente tiene que callarse la boca. Porque tú tienes la mente de Cristo. Qué privilegio, ¿ah? Nadie dijo nada. Pero tienes que usarla. Porque ahora no vaya a leer. Mira, yo tengo la mente de Cristo. Tú no me puedes refutar nada de lo que yo digo. Bueno, la tienes, pero la estás usando. Tienes que usarla. Para que entonces la gente vea la sabiduría de Dios en tu pensamiento. Y entonces dicen, wow, eso no vino de ti ni de los hombres. Eso es de Dios. Bueno, ya vamos a dejarlo ahí, hablé mucho. Aquí tenemos dos ejemplos. Bueno, tres ejemplos del término Señor. No sé si se pueden dar cuenta. Estos son versos antiguos testamentarios que hablan del Señor. Y aquí en el Nuevo Testamento se lo están atribuyendo a Jesús, porque Jesucristo, el Mesías, es el Señor. Es el gran yo soy. Y entonces toda la Biblia, y hay montones de ejemplos, yo le estoy dando la fórmula, usted puede después hacer el estudio después, o en la próxima clase a lo mejor le doy más ejemplos. Toda la Biblia nos enseña ejemplos de maneras a través de las cuales lo que la Biblia decía en el Antiguo Testamento acerca del Señor, ahora lo entendemos, es revelado y es consumado en la persona de Jesús. Si ya no podemos decir, mira qué cosa terrible, ese verso antes era, nadie puede instruir al Señor. La mente de Dios es incomprensible. ¿Quién puede ser su consejero? Y en el Nuevo Testamento, ese verso ahora nosotros tenemos esa mente. ¡Wow! ¿No creen que eso es terrible? En el gran día terrible del Señor, ¿quién podrá estar todo? El que pueda confesar el nombre de Yahweh, que ese nombre, el nombre divino, nadie sabe ni la pronunciación. Nadie se atreve a mencionarlo porque blasfemamos en contra de la divinidad, tomamos el nombre del Señor en vano. El que invoque ese nombre será salvo. Ahora nosotros sabemos que podemos confesar con nuestra boca, Jesucristo es Yahweh, para la gloria de Dios Padre. Lo creemos en nuestro corazón por lo que ha hecho y ahora podemos recibir salvación. ¿Cuánto le dan gloria a Dios que estamos en el Nuevo Testamento? Y así hay varios ejemplos del día terrible del Señor y muchos otros versos. Bueno, un verso más, ya me calla la boca. Ya terminé, pero es un versito nada más. Porque está bonito. Mira lo que dice aquí, ya termino con esto. 1 Corintios 12:4, dice la Biblia. O vamos a empezar desde el verso 3. Dice, por lo tanto quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesucristo es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahí usted tiene todo lo que yo trato de explicar como 20 clases, ahí está resumido en un verso. O sea, no es humanamente tu capacidad de decir Jesucristo es Yahweh. Es el Espíritu de Dios el que te da el poder de creer en tu corazón, de entender con tu mente, de recibir la revelación y confesarlo bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo glorifica al Hijo Eterno y la revelación de quién es ese Hijo Eterno en la humanidad de Jesús. Ese es el misterio de que Jesucristo es Yahweh. Y eso viene por el Espíritu de Dios. Dice aquí, ¿qué verso le leí? Hay distintas clases de dones, pero el mismo Espíritu es la fuente de todas ellas. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos a un mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Aquí tenemos una fórmula de cómo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son reveladas a través del nombre Yahweh en la humanidad de Jesús. ¿Lo vieron ahí? Entonces, cuando yo conozco que Jesús, el Mesías, es el Señor, es Yahweh, el Espíritu de Dios me da la revelación y de repente yo empiezo a operar en los misterios de cómo la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, operan a través de su divinidad y lo expresan a través de su obra redentora. Yo participo, estamos participando literalmente en la naturaleza divina. ¿Lo vieron ahí? Este mismo Espíritu Santo me da dones porque conozco quién es Jesús. El mismo Espíritu Santo me da operaciones del Padre en poder y gloria porque conozco a Jesús. Estoy relacionándome con el Padre Eterno por el Hijo amado, confesando que Jesucristo es el Señor por el poder del Espíritu Santo.
Empiezo a operar en ministerio, a obrar, a pensar y a hablar y a actuar en la tierra como el Hijo Eterno, porque Jesús me está dando esos ministerios. El Hijo Eterno está operando a través de mí. Esta es la vida eterna. Operar conociendo a Dios a través de la persona de Jesús. Por eso es que Jesucristo es Yahweh. Porque sin Jesús en la humanidad nunca ese misterio de quién Dios es hubiera sido revelado. No hubiera sido conocido. No podía ser experimentado. Pero gracias a Jesús, ahora no solamente conocemos el misterio, lo experimentamos y operamos en él. Amén. Den un aplauso al Señor. Bueno, si me da tiempo, la próxima clase voy a hablar de cómo Yahweh manifestaba su experiencia con la humanidad a través de su ángel, que era su mensajero. Y vamos a ver, al igual que la gloria, el trono, el espíritu y la palabra, el ángel, literalmente, era una manifestación de Dios en forma humana para introducir al Hijo Eterno, que era Jesús. Y vamos a ver cómo 4 cosas. Ese ángel hablaba como Dios. Siempre enfatizaba el misterio de su identidad y el nombre divino que tenía. Recibía adoración y cambiaba la historia de la humanidad. ¿Se oye como Jesús? Tú ves todas esas cosas en el Antiguo Pacto para que cuando tú vengas a Jesús tú entiendas. Esto no es nada nuevo, esto siempre estaba en toda la Biblia. Pero ese ángel era algo misterioso, cuando uno dice, ¿qué rayos? Era como tú leías la Biblia y dices, ¿qué rayo pasó ahí? Yahweh vino a comer con Abraham. Está terrible. Eso no se puede explicar. Pero ahora tú sabes que literalmente era el Hijo Eterno, ya humanizándose para entender Dios es relacional. Amén. Y si pudo comer con Abraham, ¿cuánto más ahora que vive su espíritu en mí no vendrá a comer conmigo? Amén. Porque Dios es personalizado, amén. Póngase de pie. Y si usted recibió algo hoy en esta noche, dele gracias al Señor. Declare con fe, Jesús el Mesías, Jesucristo es Yahweh, Jesucristo es el Señor. Jesús el Mesías es el gran yo soy. Gracias, Padre, por revelarnos el misterio, por darnos las buenas noticias, por predicarnos el Evangelio, por enviar tu Espíritu que nos revela al Hijo Eterno. Nos podemos acercar a ti, Padre, por tu Espíritu, porque conocemos a tu Hijo. Y en su sangre, en su obra redentora, en el misterio de quién Él es, podemos conocerte íntimamente, relacionalmente, personalmente. Y adentramos nuestra fe a ti para recibir tu gloria. Somos transformados de gloria en gloria en la imagen del Hijo Eterno. Podemos adorarte, contemplarte, admirarte y recibirte en nuestras vidas. Vamos, levanta tus manos y levanta tu voz y proclama ese nombre precioso. Llena este lugar, llena este lugar, llena este lugar. Que has sentado. Vamos todo un minutito y adora al Señor. Querubines, sí, Señor.